¿por qué le ordenó Dios a Abraham sacrificar a Isaac? Abraham, obediente a Dios en todo su caminar, pero entre todas sus pruebas ninguna había sido más fuerte y comprometedora que la descrita en Génesis 22. Dios le ordenó: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Era una petición sorprendente, porque Isaac era el hijo de la promesa. ¿Cómo respondió Abraham? Con obediencia inmediata. Muy temprano a la mañana siguiente, Abraham se puso en marcha con 2 sirvientes, un asno y su amado hijo Isaac, junto con la leña para la ofrenda. Su incuestionable obediencia al confuso mandato de Dios le dio a Dios la gloria que Él merece, y es un ejemplo para nosotros de cómo debemos glorificar a Dios. Cuando obedecemos como lo hizo Abraham, confiando en que el plan de Dios es el mayor escenario posible, enaltecemos sus atributos y lo alabamos. La obediencia de Abraham ante este aplastante mandato exaltó el soberano amor de Dios, su confiabilidad y su bondad, y nos proporcionó un ejemplo que nosotros debemos seguir. Su fe en el Dios que había llegado a conocer y a amar colocaron a Abraham en el panteón de los héroes fieles en Hebreos capítulo 11. Dios usó la fe de Abraham como un ejemplo para todos los que vinieron después de él, como la única forma de salvación. Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta verdad es la base de la fe cristiana, como se reitera en Romanos capítulo 4 verso 3 y en Santiago capítulo 2 verso 23. La justicia que le fue imputada a Abraham es la misma justicia acreditada a nosotros cuando recibimos por fe el sacrificio que Dios proveyó por nuestros pecados, o sea, a Jesucristo. Sí, a Jesucristo, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no pecador, pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a Corintios 5:21. La historia de Abraham en el Antiguo Testamento es la base de la enseñanza de la expiación en el Nuevo Testamento. La ofrenda sacrificial del Señor Jesús en la cruz por el pecado de la humanidad. Jesús, muchos siglos después de Abraham, dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Veamos enseguida algunos de los paralelos entre las dos narraciones bíblicas. En el verso 2 dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Pero también la Biblia dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. También en el verso 2 allí vemos que dice: y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Pero en Hebreos 13:12 también vemos, refiriéndose a Jesús, se cree que esta área es donde fue construida muchos años después la ciudad de Jerusalén, donde Jesús fue crucificado, fuera de los muros de esa ciudad. Dice Dios a Abraham: y ofrécelo allí en holocausto. Verso 2. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:3.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Verso 6. Y en Juan 19:17 nos dice, y él cargando su cruz. Luego en el verso 7 nos dice también, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esta pregunta la hace Isaac a su padre Abraham. Pero si vemos también en Juan 1:29, Juan dijo, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaac, el hijo, actuó en obediencia a su padre, convirtiéndose en el sacrificio. Verso 9. Jesús oró también diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Y si hablamos de resurrección, Isaac como figura, fue figura de resurrección, evitándose allí, levantándolo de aquel holocausto ya preparado a ejecutar. Y Jesús también, hablando de resurrección como realidad, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hebreos 11:17-19. Jesús verdaderamente que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15:4. Todo el tiempo se verá esta historia como un evento muy interesante. Solo hay una escena en la que en toda la historia de la humanidad sobrepasa a esta, y es cuando Dios Padre entrega a su Hijo Jesucristo, a su propio Isaac, a una muerte en la cual no habría sustituto. Para Isaac hubo sustituto, pero para el lugar de morir en la cruz tuvo Cristo que cumplir, porque no sustituiría eso nadie. La vida es como una montaña rusa llena de altibajos, de cumbres y valles, de buenos tiempos y de no tan buenos. Abraham ya tiene más de 100 años. El hijo prometido ya había nacido. Él y Sara estaban felices. Y justo cuando Abraham creía que ya podía vivir una vida tranquila y cómoda, se tiene que enfrentar a la crisis más grande de su vida. Nunca seremos demasiado mayores para no enfrentarnos a nuevos desafíos, a nuevas batallas y a nuevas verdades. Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Y cuando dejamos de crecer, dejamos de vivir. La prueba más fuerte en la vida de Abraham es después del nacimiento de su Isaac, su único hijo, del hijo prometido, del hijo que le había traído tanta alegría, tanta bendición. Déjeme decirle que grandes pruebas vienen después de las grandes bendiciones. La prueba era real, era verdadera. Dios quería probar la fe y la obediencia de Abraham. Pensemos e imaginémonos cuán irracional era lo que Dios le estaba pidiendo. Isaac era el hijo único de Abraham, y el futuro del pacto descansaba sobre él. Isaac era la criatura del milagro. Isaac era el hijo que Abraham y Sara siempre habían deseado, y era el que proveería el linaje del Mesías. Sin embargo, Abraham entregó a su hijo por fe. Hace ese viaje sin cuestionar a Dios. Imaginémonos las fuerzas que esto tan difícil
demandaba a Abraham. Abraham era un ser humano cualquiera, con pasiones y debilidades similares a las nuestras, pero aún así toma la difícil decisión de obedecer y confiar en Dios, porque le ordenó Dios a Abraham sacrificar a Isaac. Dios quería ver si Abraham obedecía su palabra, se aferraría él al muchacho ahora que ya lo tiene, o obedecería y se lo devolvería al Señor. Realmente nuestra fe no es probada hasta que Dios no nos pide que hagamos algo que parece sumamente difícil, o que no tiene sentido, o que parece imposible. ¿Y cuál es nuestra primera reacción cuando Dios nos manda una prueba? De una vez decimos: Señor, ¿qué está haciendo? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué estás permitiendo que esto me pase a mí? Queremos inmediatamente cuestionar a Dios y pedirle explicaciones. ¿Por qué ordena Dios que también nosotros seamos probados? Dios tiene sus razones, aunque a veces no la entendamos, para mandarnos pruebas. Tal vez sea para purificar nuestra fe, o para perfeccionar nuestro carácter, o hasta para protegernos del pecado. Dios te bendiga.